En esta última parte de su presentación autobiográfica de 1925, Freud expone su concepción acerca de los dualismos pulsionales y el giro en la teoría y la práctica psicoanalítica a partir de las formulaciones que realizan más allá del principio del placer, que lo conducen a la elaboración de la segunda tópica sobre el aparato psíquico. Además, presenta resumidamente el complejo de Edipo, articulado desde 1912 en Tótem y Tabú. Por último, Freud se ocupa de transmitir una reseña histórica de la institución del psicoanálisis, de la institucionalización del psicoanálisis, que de alguna manera incluye la formación apropiada para convertirse en psicoanalista. En la interpretación de los sueños, Freud elabora su primera tópica sobre el aparato psíquico en la que concibe los principios que rigen la vida anímica. La vida subjetiva humana está regida por el principio del placer y el rodeo que exige el principio de realidad. En 3 ensayos de teoría sexual de 1905, Freud formula el primer dualismo pulsional. Comprende inicialmente una oposición entre las pulsiones yoicas o de autoconservación, como lo es el hambre, y las pulsiones libidinosas, como lo son la sexualidad y el amor. Luego, esta primera oposición se sustituyó por una nueva, entre libido narcisista y libido de objeto, una oposición entre el narcisismo y la elección de objeto que le permite guiarse en la práctica clínica. En 1920, Freud formula el último dualismo pulsional en el que se oponen las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte. En 1920, Freud publica Más allá del principio del placer. En este artículo describe los sueños traumáticos en los que el sujeto despierta una y otra vez con renovado terror. Menciona también la insistencia de los juegos infantiles, la transferencia del paciente que reproduce fragmentos de su vida infantil escenificadas en el presente y con el analista, y también la observación de lo que denomina el destino fatídico que muchos sujetos reiteran en su vida. Estas observaciones psicoanalíticas conducen a Freud a formular la compulsión de repetición como un principio del aparato psíquico más básico y original que el principio del placer. De ahí el título del artículo. En consecuencia, la actividad psíquica de las pulsiones de autoconservación, de la conservación de sí mismo y de la conservación de la especie, las pulsiones sexuales, son reunidas por Freud bajo el concepto de pulsiones de vida, a las que denomina eros. A las pulsiones de vida, Freud le opone las pulsiones de destrucción o de muerte, que trabajan sin ruido, mediante la compulsión de repetición. Entonces, la apreciación psicoanalítica de los 4 fenómenos clínicos que volvemos a mencionar, los sueños traumáticos, el juego infantil, la transferencia y el destino fatal, junto a otros hechos psicológicos, lo conducen a Freud a articular una nueva formulación del aparato psíquico, que ahora es descompuesto en un yo, un ello y un superyo. En esta segunda tópica, la oposición no es entre lo consciente y lo inconsciente, porque lo inconsciente en verdad pulsa por expresarse en lo consciente. De esta manera, la oposición es reformulada por Freud y hay que oponer lo inconsciente al yo. Por otra parte, el superyo es el heredero del complejo de Edipo y el subrogante de los reclamos éticos humanos, de los reclamos éticos del sujeto, de cada uno. Entonces Freud va a articular el complejo de Edipo con
su escrito de 1912 titulado Tótem y Tabú. En este artículo Freud presenta el mito de la horda primitiva. En esta horda primitiva, el padre de este enjambre humano primordial había acaparado para sí a todas las mujeres y había expulsado a los hijos rivales. Estos hijos se reunieron, asesinan al padre y lo comen para ser como el mismo padre. Entonces, en este acto caníbal, tenemos que decir que es similar a una identificación al padre. Esta incorporación del padre implica incorporar la ley del padre. A partir de aquí comienza otro funcionamiento social que se denomina totemismo. En el totemismo, el tótem es la representación de un animal venerado y todo el clan es su descendiente. Queda claro entonces que en el totemismo el tótem es el padre, sagrado, amado y temido. Alrededor del tótem, los hermanos se ligaron en un clan. Este clan periódicamente celebra un banquete denominado banquete totémico que recuerda el asesinato del padre amado. Por lo tanto, el banquete totémico es una representación del acto del haber asesinado al padre y del acto caníbal de incorporar al padre, habiéndose de esta manera incorporado la ley del padre asesinado. Al incorporarse la ley, se produce por un lado, en relación al asesinato, el nacimiento de la conciencia de culpa, que por extensión lleva a la religión que fundamentalmente considera al padre como sagrado. Se trata entonces del propio padre primordial, temido y odiado, venerado y envidiado, que pasó a ser el arquetipo de Dios. Por otro lado, la incorporación de la ley origina la exogamia, la búsqueda de la satisfacción sexual que se puede alcanzar con una mujer que no pertenezca al clan ni sea descendiente del mismo tótem. De esta forma se instala en la organización social el primer sistema de organización de los linajes. Este sistema de linajes se advierte en el uso del apellido que indica la filiación, es decir, de quién es hijo cada sujeto. Bien, como se advierte, los contenidos del mito de la horda primitiva y del totemismo son los mismos contenidos que los del complejo de Edipo. Sus contenidos son eliminar al padre y tomar como mujer a la madre. A continuación, en el texto, Freud se aparta de los conceptos psicoanalíticos para hacer un breve relato sobre la historia social, por decirlo así, del psicoanálisis, que es aquella historia relativa a las instituciones psicoanalíticas. En primer lugar, recuerda sus primeros años de trabajo en soledad, pero desde 1906, un grupo de médicos, de hombres de ciencia y también artistas, se reúnen semanalmente en el consultorio de Freud para hablar de psicoanálisis. De esta manera se funda la Sociedad Psicoanalítica de Viena, cuyo primer presidente es Alfred Adler. Años después, Freud logra reanudar relaciones, en verdad anudar relaciones, con los psiquiatras suizos de una clínica en Zúrich. Estos médicos son, por un lado, su director, Eugen Bleuler, y el joven Carl Gustav Jung. En 1910 se organiza una asociación psicoanalítica internacional que se conoce por sus siglas en inglés, IPA, y para ese entonces Freud es invitado a dar una serie de charlas en los Estados Unidos. En este viaje, casualmente, lo acompaña
Jung y otros psicoanalistas. Cuando todo parecía marchar sobre ruedas, al año siguiente se producen dos movimientos separatistas, dos escisiones del psicoanálisis. Por un lado, el movimiento encabezado por Alfred Adler y la partida de Carl Jung, y cada uno da lugar a dos escuelas de psicología. Cuando Alfred Adler rompe su relación con Freud, prosigue con la denominada psicología individual, tal es el nombre que le pone a su práctica y teoría clínica, que gira en torno del concepto central de complejo de inferioridad. Por otro lado, en el caso de Jung, su teoría se ocupa del inconsciente colectivo y la denomina, para diferenciarse del psicoanálisis, psicología analítica. Volviendo a la institucionalización del psicoanálisis, tenemos que decir lo siguiente: esta institucionalización también ha tenido consecuencias en las cuestiones relativas a la formación que debe recibir cada uno para convertirse en psicoanalista. En los Estados Unidos, la Asociación Psicoanalítica o alguna de las instituciones psicoanalíticas norteamericanas pusieron como condición que los candidatos a convertirse en psicoanalistas sean médicos. Freud, en cambio, posee una opinión distinta que está expresada en este mismo artículo que hoy estamos comentando. Para Freud, el médico que no ha recibido una formación especial sigue siendo un lego en psicoanálisis a partir de, a pesar, mejor dicho, que pueda ostentar su diploma en medicina. Por el contrario, dice Freud, aquel que no siendo médico y que cuenta con la preparación adecuada consistente en atravesar un psicoanálisis en calidad de paciente, a fin de que de advertir en sí mismo la experiencia del inconsciente. Que no es médico, puede desempeñarse como analista en un tratamiento psicoanalítico. Para quienes tengan deseos de interiorizarse acerca de las instituciones psicoanalíticas y sobre las escuelas de psicoanálisis, los invito a la lectura de mi libro Escuelas de psicoanálisis y secuelas en psicología. Al final del texto, Freud nos deja una conclusión. La palabra psicoanálisis, nos dice, se ha vuelto multívoca porque, además de ser una terapia y una forma de investigar la curación para cada paciente, es también el nombre de una ciencia. El terreno de aplicación de esta ciencia, que es el psicoanálisis, tiene la misma extensión que el de la psicología. De esta manera hemos terminado con la última de las tres partes en que hemos dividido la exposición de la presentación autobiográfica de Freud, que la publica en 1925. Así que, como siempre hago, los invito a la lectura y les dejo mis saludos hasta el próximo video. Será hasta la próxima.